Estábamos en el capítulo 9 y 10, lo que eran las características de una señal senoidal y lo que era análisis senoidal en estado estable, serie paralelo, mallas, nodos, teoremas. Ahora vamos a pasar al capítulo 11, análisis de potencia de CA. Y si se fijan en el capítulo 12 viene lo de los circuitos trifásicos, viene el orden cambiado. Y en todos los libros viene así. Y no sé por qué en el temario lo pusieron al revés, ahí como que se les pasó. Y si se fijan en el capítulo 13 dice circuitos magnéticos, magnéticamente acoplados. Es la última unidad de nuestro curso. Se ve complicado que la vayamos a cubrir toda, porque ya habíamos platicado cuando empezó el semestre que pues era un semestre, bueno, ya saben que no es un semestre normal, y que si en los semestres normales no se alcanzaba a cubrir bien, pues ahora menos, ¿no? Pero pues vamos a seguir avanzándole y a ver hasta dónde llegamos. Sí importan todos los temas para sus asignaturas como ingeniero mecatrónico, sí, sí importan. Bueno, pues una estrategia extrema, que no recomiendo, pero a veces funciona, dependiendo del tipo de persona que la aplique. No entres a las videoconferencias, no veas la plataforma, no hagas tareas, estudia por tu cuenta el libro, presenta el examen y si lo hiciste bien, si eres autodidacta y autogestivo, pues también te va a ir bien, porque todo lo que estamos viendo, pues viene en los libros. Les digo que no tiene mucho sentido andar haciendo apuntes de circuitos eléctricos porque pues hay bastantes libros y muy buenos, ¿no? Algo muy parecido con todo lo que está haciendo, con todo lo que se hace en ingeniería ahora que le dicen ciencia básica. La ciencia básica hay un titipuchal de libros de información por todos lados, como que la idea de las clases es ver los métodos, ¿no? Las formas de resolver los problemas. Me refiero, por ejemplo, a cálculo, a álgebra, materias clásicas de más de milenarias, diría yo. En el caso de circuitos eléctricos es centenaria, tiene un siglo y medio que salió la teoría, ¿no? Y ya se hizo ciencia básica. Eh, entonces, bueno, si no quieren hacer la tarea, el problema es que le estamos dando un porcentaje a la tarea. Ese es el problema de las tareas y las prácticas, porque si no la quieren hacer, a lo mejor sí saben, porque estudian por su cuenta, pero no la quieren hacer, pues les va a descontar la calificación. Entonces, sacando un 10 en el examen, pues muy apenas tendrías un 6 en la asignatura porque también cuenta. Y eso también beneficia a los que les va mal en un examen, pero estuvieron trabajando, estuvieron haciendo las prácticas, estuvieron haciendo las tareas, pues no les va tan mal en su calificación final. Bueno, entonces entremos al tema. Aquí me detengo un poco para que reflexionen qué es lo que ustedes entienden por potencia, porque les decía yo que uno de los esfuerzos de circuitos eléctricos, uno es entender el concepto de la potencia, que es un concepto abstracto, pero muy, muy confuso para algunos estudiantes. Lo tratan de ver como algo fijo, algo constante, y normalmente sí, pero para CD. En CD tenemos los conceptos para empezar de corriente y voltaje, ¿no? Mucha gente tampoco los entiende. Los ven como un número. Dice, no, pues 5 volts. Sí, 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 pero ¿qué significan 5 volts hablando de la física del asunto? Ah, no sé. Son 5 volts. No, no, no. Por ejemplo, 5 volts son o representan, o sea, la unidad de voltaje representa cantidad energética, o sea, energía que se necesita para mover carga eléctrica. Así está descompuesto las unidades de volts en el Sistema Internacional de Medida. ¿Qué nos dice esto? Pues que si me dicen los volts, por ejemplo, de una pila, me están diciendo la capacidad energética que tiene esa pila para movilizar carga eléctrica. Ah, o sea, el concepto no nomás es un número. Y aparte hay polaridad. Y aparte esa energía se puede entregar o se puede absorber, ¿verdad? Son ese tipo de cosas de circuitos eléctricos, uno con resistencias. Ahora dirán, no, pues las resistencias nunca las veo en mi vida cotidiana. Lo que pasa es que es un modelo matemático.
Todo lo que veas que te rodea se puede interpretar como una resistencia eléctrica. Incluso los capacitores y las bobinas ya vimos que las podemos interpretar como una oposición al paso de la corriente alterna. Bueno, si multiplicas el voltaje por la corriente entiéndase como cantidad de carga eléctrica medida en unidad de tiempo, que son los amperes, pues me da energía. ¿Por qué? Energía por unidad de tiempo. Porque si se fijan que si los volt es déjenlo, lo anoto por acá arriba, porque sí es bien importante este concepto. Pongo el puntero. A mí me han dicho, y hasta me lo aprendí, en circuitos 1, que potencia es V por I. Ahora, las unidades de voltaje es energía, carga eléctrica que puede movilizar un X dispositivo activo con energía, ¿no? Ya me equivoqué. Bueno, es energía, carga eléctrica, son los volts. Y la corriente es carga eléctrica sobre unidad de tiempo, que son los amperes. Cuando multiplico estas dos, pues no me queda energía por unidad de tiempo. A esta cosa le decimos los watts, ¿verdad? O sea, un joule por segundo, pues es un watt. No es un número, si se fijan. Si yo analizo todo lo que estuve diciendo, ese número me representa la física de un fenómeno complejo que viene siendo la cuestión de un circuito eléctrico. Es algo que depende del tiempo. Y bueno, cuando estamos en CD y todo es constante, pues me va a dar una constante y todo, la historia es bonita y puedo utilizar el álgebra para sacar mis cálculos, ¿no? Pero si son funciones o dependen del tiempo, o sea, una función del tiempo, ay, se pone interesante, ¿verdad? Pues bueno, es bien importante al menos saber calcular la potencia en alterna con señales senoidales, porque no vamos a calcular la potencia en cualquier forma de onda, esa es otra historia. La potencia nada más en alterna, pues va a depender de que el voltaje y la corriente son funciones senoidales, son funciones que dependen del tiempo y pues hay que analizarlo, ¿no? Y pasar más allá de lo que extender nuestros conocimientos de los circuitos eléctricos en CD. Bueno, dicho este rollo, eh, entraríamos de lleno a la cuestión, ¿no? Entonces, los primeros dos conceptos que tienen que conocer es la potencia promedio y la potencia instantánea. Noten la nomenclatura. La potencia instantánea es la potencia en determinado instante, por lo tanto es una función del tiempo, por lo tanto se pone con minúscula y entre paréntesis la variable dependiente que es el tiempo, ¿no? Y la potencia promedio, pues el concepto es muy parecido al voltaje, al valor promedio de una señal que ya había explicado en alguna ocasión, ¿no? ¿Cómo es el valor promedio de una señal que varía con respecto a tiempo? Es una función, un voltaje, una corriente. Bueno, pues hay que sacarle la integral o sea, el área bajo la curva y dividirlo entre un periodo de tiempo para sacar el promedio de esa señal. Bueno, pues más o menos por ahí va el rollo, ¿no? Pero vamos aterrizándolo a alterna. Entonces, la potencia en términos de funciones es la función voltaje por la función corriente. Y nos vamos a aterrizar acá nada más en este semestre a que si voltaje y corriente son funciones senoidales. Que si son otra cosa, sí hay análisis de eso y lo podrán ver alguna de esas cosas, por ejemplo, en electrónica de potencia. Bueno, y si el voltaje es triangular y si la corriente es discontinua y no, este es otro rollo. Por lo tanto, se fijan que el conocimiento nunca se acaba. O sea, uno piensa que ya cabe con potencias V por I, pues no, ahora es V por I, pero son funciones. Y después son funciones no senoidales y pues nunca acaba esto rollo, ¿verdad? Pero bueno, entonces así sacaríamos la potencia instantánea. Matemáticamente, pues, ¿cómo sería? Con las señales senoidales. Pues bueno, si yo tengo una señal senoidal, cosenoidal de voltaje, con un cierto valor máximo y una cierta desfase, y una corriente también senoidal con un cierto valor máximo y un cierto desfase, y sigo la fórmula que les mostré,
pues los multiplico. Ahí está, ¿no? Para los que nos conformamos con nada más expresar eso como una respuesta, si nos hubieran dicho, a ver, ¿cuál es la multiplicación de dos señales senoidales? Pues eso, ¿no? La que acabo de subrayar. Ah, sí, pero no la puedas expresar de otra manera que sea más entendible. Ah, bueno, es que usted no nos dijo eso. Bueno, si aplico una identidad trigonométrica, coseno de A por coseno de B, siendo, siendo esta parte A y siendo esta parte B, me quedaría un medio de coseno de A menos B y más un medio de coseno de A más B. Sustituyendo mis casos particulares de señales senoidales, me queda un medio del valor máximo por la corriente máxima, coseno de A menos B. Si se fijan, A menos B se cancela el WT y me queda el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y el otro término me queda coseno de A más B. Sería un medio de valor máximo de voltaje corriente máxima, valor máximo de la corriente, coseno de dos veces, porque ahora lo estoy sumando. A más B sumados me queda dos veces WT más el ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente. Si logramos ver algo más sencillo de interpretar, pues depende de tus conocimientos, ¿no? Aquí a lo mejor lo que serviría sería una gráfica. ¿Cómo graficarías si le damos valores a t, a la variable tiempo? ¿Cómo sería esa gráfica que describes en la ecuación 11.5? Miren, si se fijan, el primer término de la izquierda no depende de t. Sencillamente, si tuviera yo todos los valores, lo evaluaría y sería un valor constante. Más un medio de Bm y M coseno de 2WT. Si WT era la frecuencia original de mi señal de voltaje y de corriente, pues se va a hacer el doble. Va a tener la señal de potencia, va a tener, o sea, la gráfica de la señal de potencia instantánea va a tener el doble de la frecuencia y va a ser desfasada la suma de las dos fases tanto de voltaje como de corriente, ¿no? Pero sería de un tamaño menor, sería un medio, ¿verdad? Un medio de Bm por Im. Ahora, un valor constante más una señal cosenoidal, me queda la señal, es como el offset de las señales de alterna que ya habíamos platicado alguna vez. Me queda encimada la señal de alterna en el límite de que me indique el valor constante. Entonces, para eso se hizo esta transformación, porque aquí es más fácil ver eso. Si arriba les hubiera dicho que la multiplicación de dos funciones cosenoidales me da otra función cosenoidal, el doble de la frecuencia y movida de su nivel de simetría con respecto al cero, no, a lo mejor no me creen. Entonces aquí está la demostración. Les voy a poner la gráfica. Entonces, la potencia instantánea como gráfica, que la gráfica no es más que sinónimo de la función matemáticamente hablando, pues me quedaría así. Noten que la frecuencia de esta señal es el doble de tanto de voltaje de corriente. El cero se desplazó por el valor constante que era un medio de Bm y M coseno del ángulo de voltaje y el ángulo de la corriente. Eh, ¿No les dice nada la gráfica? Bueno, no sé si vieron ustedes el concepto de la potencia y la ley convencional de los signos. Déjense las recuerdo. Por si no la vieron y si no, pues ahí les va. Miren, si yo tengo un elemento, cualesquiera, lo debieron de haber visto en CD. Yo tengo un elemento cualesquiera. Normalmente va a ser una resistencia, ¿no? Cuando estás en CD, pues te lo explican con una resistencia. Espérenme, que quiere entrar alguien a la conferencia. Bueno, si la corriente entra al dispositivo, se dice que este elemento es un elemento pasivo porque consume potencia y la potencia en este caso se denota por el signo más. O sea, B por I, cuando lo exprese como una potencia, va a ser signo positivo. Caso contrario, si yo tengo un elemento cualesquiera y la corriente sale por el positivo,
Estoy hablando de una fuente, ¿verdad? Se dice que la potencia en este caso va a ser negativa. O sea, el signo de la potencia, V por I, va a ser negativo. Eh, por lo tanto, la potencia positiva es de elementos que consumen energía y la potencia negativa es de elementos que entregan energía. A los primeros les dicen elementos pasivos y a los segundos les dicen elementos activos o fuentes. ¿Para qué necesito tener signos en mi potencia? Pues porque la suma de potencias en un circuito eléctrico, se los tuvieron que haber dicho, la suma de potencias en un circuito eléctrico tiene que ser igual a cero para que respete la ley física de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La potencia viene de las fuentes, se genera de alguna manera con una transformación química en el caso de las baterías o de alguna otra forma. eh, o con transforma energía mecánica en energía eléctrica en el caso de un transformador. Pero la suma de todas las potencias, tanto de las fuentes como de los elementos pasivos, pues tiene que ser cero. Por lo tanto, en mi ecuación tiene que haber términos, en mi ecuación algebraica, ¿verdad? Tiene que haber términos positivos y términos negativos. Si no, pues ¿cómo voy a obtener cero, no? Estamos acostumbrados a que la potencia en la batería es de 2 watts, la potencia en la resistencia es de medio watt, la potencia tal vez en un capacitor sea de tantos watts, aunque bueno, ahorita vamos a ver qué pasa con la potencia en alterna y capacitor. Bueno, la suma de potencias tiene que ser cero. Entonces, si todas las pongo positivas, pues nunca va a ser cero. Entonces, las negativas son las fuentes, las potencias positivas son las elementos pasivos que consumen energía. Eh, Llevándome ese concepto a lo que les estoy mostrando en la gráfica, nuestra referencia sería el cero. Aquí es nuestra referencia de 0 watts. Entonces, todo lo que esté por arriba del cero es potencia positiva. No le hace que esté oscilando, es potencia positiva. Significa que es una potencia en alterna que se está consumiendo, que la están usando focos, que la están usando resistencias y la transforman en calor, o la está usando algún otro dispositivo y se está consumiendo. ¿Y qué significará, pues, con esto que acabo de explicar, estos picos que están por abajo del cero? Potencia negativa. Significa que de alguna manera el circuito eléctrico, la carga en la cual está haciendo el análisis en alterna, me está regresando la energía hacia la fuente. Esto no es tan extraño porque ya habíamos visto que los capacitores y las bobinas almacenan energía y pues de alguna manera en los transitorios o dependiendo su condición de polarización, pues la regresan, la guardan y la regresan. Pues esa potencia que está por abajo del cero negativa significa eso. ¿Qué tanto puede pasar esto? Pues puede pasar dependiendo del valor promedio, si se fijan. El valor promedio me va a indicar, si el valor promedio es muy alto, en la oscilación de la alterna esa que está ahí ni siquiera va a pasar el límite del 0 watts y por lo tanto no toda la potencia se está consumiendo. Y si no es así, los picos estos negativos, pues me indicarían una parte de la potencia que se está agarrando, pero se está regresando a la fuente, ¿no? O puede ser que la señal senoidal esté abajo, porque no haya potencia promedio, o la potencia promedio, bueno, matemáticamente podría ser la potencia promedio negativa, pero físicamente no. Que todas las energías sea del regreso, ¿no? Que toda la energía que se está en la red eléctrica se esté regresando a la fuente, pero bueno. Pues sería una de las interpretaciones y conclusiones y extensión del concepto de la potencia, qué significa su signo algebraicamente en cuanto al dispositivo físico, para poder hacer las extensiones de lo que vamos a seguir viendo. Bueno, si hayas dudas, anótenlas y damos un tiempo ahorita para las preguntas. Si se corta la conferencia, nos reconectamos de nuevo. Bueno, entonces la potencia instantánea depende del tiempo, es una función. En el caso de señales senoidales ya vieron la gráfica que tiene. No es fácil de medir, la puedes ver a través de un osciloscopio.
Y eso si el osciloscopio tiene la capacidad de... En el laboratorio no tenemos watímetro. Lo que hacemos en una práctica de laboratorio es medir el voltaje y medir la corriente de manera indirecta y multiplicarlos, porque el osciloscopio puede multiplicar la información que está midiendo de dos canales y nos da la gráfica de la potencia en pantalla y ahí la interpretamos. Pero pues no cualquiera tiene un osciloscopio, ¿verdad? Lo que sí existen son los watímetros. Los watímetros tienen tres cables. Un cable se conecta al voltaje, otro cable se conecta a la corriente y el tercer cable es el neutro. El watímetro me reporta en pantalla la potencia promedio. Un watímetro clásico que ustedes deben de conocer es el que está en sus casas y que mide la potencia promedio que consumen y lo pone Comisión Federal, es el medidor de luz, ese es un watímetro. Pero el watímetro mide potencia promedio, no potencia instantánea. La potencia promedio, pues, en watts, es el promedio de la gráfica que les estaba yo mostrando en un periodo de tiempo o medida a lo largo de un periodo de tiempo. Matemáticamente lo que estoy diciendo significa que a la función de la potencia instantánea la vamos a integrar en un periodo de tiempo y la vamos a dividir entre un periodo de tiempo, de tal suerte que voy a obtener la potencia promedio y esa es la que normalmente se mide con un watímetro. El equipo viene hecho para hacer internamente el promedio de las variaciones de la potencia que esté midiendo. Le saca el promedio con un algoritmo, si es un microcontrolador, mide voltaje, mide corriente, los multiplica y luego le saca el promedio, así como estoy diciendo, con forma de algoritmo, ¿no? Y si es electromecánico, pues con circuitería saca el promedio. No sé si se acuerdan que un capacitor, su característica voltaje corriente tiene la integral, ¿no? La integral del voltaje. Bueno, pues se pueden hacer integrales y tanto de voltaje y de corriente, se pueden hacer integrales con dispositivos pasivos como capacitores y bobinas. Antes de que hubiera computadoras, así se hacía, ¿no? Bueno, ese instrumento de medida nos da el valor promedio como un solo dato, el dato constante en watts, pero viene de aplanar la curva y sacarle el área bajo la curva, ¿verdad? Matemáticamente hablando, por la integral. Entonces, yo para tener una ecuación, vamos a integrar la función de potencia instantánea que les mostré. ¿Estará difícil? O sea, hay que sacar el área bajo la curva, ¿verdad? Estas son áreas positivas, estas son áreas negativas, hay que hacer la resta, ¿no? Gráficamente. Pero pues tal vez sea más fácil este, integrando la ecuación 11.5. Fíjense, sin necesidad de hacer la integral, ¿pueden hacer la integral? A ver, ¿cómo es la integral de una constante? En un periodo, dividida entre un periodo de tiempo. O sea, integro la constante, me va a quedar con respecto a t, me va a quedar multiplicada por t y luego evaluar los límites de 0 a t, me va a quedar otra vez la constante, ¿verdad? ¿Y cómo es la integral de una función coseno? O sea, el valor promedio de una señal coseno, seno. Pues si recordarán, como el área positiva se le resta al área negativa y está centrada exactamente en el cero, pues es cero. Pues el resultado de la integral, así de manera intuitiva, pues va a ser el término de la izquierda, ¿no? Pero bueno, si quieren la parte matemática de esto, pues ahí está. La integral del primer término evaluada en un periodo de tiempo, pues me queda esto. Y la integral en un periodo de tiempo de la señal cosenoidal, pues el promedio es cero. Entonces, si se fijan en la gráfica de la potencia instantánea, pues sencillamente ya también puedo ver el valor de la potencia promedio, es la línea punteada. Entonces, la potencia promedio, y es lógico, ¿no? Pues si a las áreas positivas le resto las negativas, se quita la señal esa ondulante y nada más me queda el término un medio de voltaje máximo por corriente máxima por el coseno del ángulo de voltaje y el ángulo de la corriente.
y es un valor fijo, constante, y se da en watts. Aquí es un signo menos, ¿eh? Da lo mismo si evalúas el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, que el ángulo de la corriente menos el ángulo del voltaje, es lo mismo. Lo importante es que ese parámetro te dice cuánta potencia promedio tienes. Si se fijan que el coseno de un ángulo puede ir de 0 a 1 dependiendo del ángulo, ¿verdad? Si tienes un 1, la máxima potencia promedio sería un medio del valor máximo por la corriente máxima. En un sistema de alterna, hablando de potencia promedio. Y dependiendo del desfase, pues varía, pues, la cantidad de potencia promedio en términos de ese factor. Ese factor es bien importante, el coseno del desfase entre voltaje y corriente. Bueno, no me quisiera adelantar al tema. Más adelante vamos a hablar de este factor. Nada más para que le agarren lo importante que es el asunto. Le dicen factor de potencia y ya es del argot del dominio público que el factor de potencia afecta en las casas, en las industrias. Comisión Federal multa a quien no tiene un buen factor de potencia en sus instalaciones de alterna, ¿no? Esa cosa es tan importante que ya se volvió muy, muy conocido. Ahora, no significa que le entiendan, ¿verdad? Espero que le estén entendiendo. Entonces, si yo quiero calcular, si me piden potencia instantánea, pues hay que multiplicar las señales de voltaje y corriente senoidales. Puedo aplicar la formulita que les mostré y es más fácil. Pero al fin y al cabo, pues obtengo otra función que puedo graficar. Ahora, si me piden la potencia promedio, realmente cuánto de esa potencia instantánea se aprovecha o se consume, pues sería la formulita. Tendría que tener yo el ángulo de voltaje, el desfase de mi señal de voltaje, el desfase de mi señal de corriente y los valores máximos para hacer la multiplicación y obtener el valor. Por eso, tanto énfasis en que supieran sacar cosenos y senos, bueno, voltajes y corrientes en términos de coseno y seno en circuitos eléctricos de alterna. Bueno, sigamos avanzando. Ya tenemos dos formulitas bien importantes. Se va a cortar la conferencia. En cuanto se corte, pues nos reconectamos. Ahora, para los que se preguntaban que qué pasaba con el formato Fasor, estuve manejando el cálculo de la potencia en dominio del tiempo, ¿verdad? Con las funciones. ¿Qué pasaría como si fueran fasores? Bueno, pues haciendo la matemática correspondiente, me voy a llegar al mismo resultado. Miren, se va a cortar la conferencia, entonces
Si tengo el fasor de voltaje y el fasor de corriente, la potencia se va a calcular de la siguiente manera. Sería un medio, la potencia promedio, ¿verdad? Sería un medio del fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. Entiéndase el conjugado de un número complejo como que le cambiamos el signo, pero nada más a la parte imaginaria. Eso significa el conjugado de un número complejo, ¿no? O el conjugado de un número en polar, pues sería que le cambio la fase, ¿no? Más menos 180 grados. Pero bueno, es más fácil de revisar o de entender que le cambio el signo a la parte imaginaria en formato rectangular. Entonces, si hago eso y multiplico los fasores, pues me va a quedar un medio de la magnitud del fasor de voltaje, que sería el Vm, y la magnitud del fasor de corriente. Y cuando multiplico fases, las fases se suman. Pero como la corriente es conjugado, pues me queda con signo negativo. Entonces, al sumar, pues más bien la estoy restando. Sería la fase de voltaje menos fase de corriente. Ahora, si las pongo en formato rectangular, es magnitud coseno del ángulo, todo este ángulo, y j seno del ángulo. En rectangular me queda así. Si se fijan, la parte real de esta expresión en rectangular es la potencia promedio. Vamos a profundizar este asunto. Bueno, yo le puse potencia prom para distinguirla, ¿verdad? Cuando empezó las explicaciones le puse subíndice prom para indicar que es promedio, ¿no? Pero si se fijan en el libro, pues ya nomás le ponen una P mayúscula, ¿no? Entonces, la P mayúscula es potencia promedio. La P minúscula con la variable entre paréntesis T es potencia instantánea. La nomenclatura que llevamos hasta ahorita, ¿no? Entonces, si yo tengo los fasores, en conclusión, la forma de sacar la potencia promedio sería eh, la parte real de la multiplicación de los dos fasores, ¿verdad? Entonces parece ser que es mejor camino ver las señales en el dominio del tiempo, extraer la información para seguir aplicando mi ecuación que obtuve desde el comienzo, que es un medio de los valores máximos de voltaje corriente coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente, que estarme metiendo ahorita con lo de los fasores, ¿no? Parece que no me conviene, ¿no? Por la cuestión de la interpretación, pero bueno, se extiende la información a esto de los fasores, ¿no? Porque vamos a verlo bien más adelante cuando veamos estrictamente la definición de potencia compleja. Lo de compleja le viene por números complejos, ¿no? Eh, pero ya podemos ver casos especiales, ¿no? Hay un caso especial de si la fase del voltaje es igual a la fase de la corriente, ¿verdad? O sea, que están en fase, que no hay desfase, pues. Esto significaría que el factor coseno de la diferencia pues sería coseno de cero. Coseno de cero es 1. Entonces ya nomás me quedaría, en este caso particular, que la potencia promedio, si la voltaje y corriente están en fase, pues que es un medio de los valores máximos de voltaje y corriente. ¿Dónde se puede dar esto? Pues nada más cuando los circuitos son resistivos, ¿no? Porque ya se habrán dado cuenta que siempre que hay un capacitor o una bobina, pues hay desfases, ¿no? Podría ser mucho, podría ser poquito el desfase, pero lo hay. Entonces, esto solamente se da con sistemas resistivos en alterna. Si yo tengo un sistema con puras cargas resistivas, calentadores, planchas, cafeteras, focos incandescentes, todos son cargas resistivas. Puedo simplificar la ecuación de potencia promedio a esa expresión que acabo de encerrar, ¿no? También ya podría aplicar alguna simplificación de la fórmula de la potencia para resistencias. Ya ven que potencia sí es V por I en resistencias y en CD. Y también es I cuadrada por R. Y también es V cuadrada sobre R. Podríamos aplicar alguno de estos conceptos aquí, siempre y cuando estemos hablando de circuitos en alterna con elementos resistivos. Entonces, sí es correcto sacar la potencia también como un medio del valor máximo de la corriente al cuadrado por R.
si la red eléctrica de alterna es resistiva. O un medio de la magnitud al cuadrado de la resistencia, donde la magnitud sería este, la corriente, el fasor de corriente por su conjugado. Sería la forma de sacar el cuadrado que está indicado en esa fórmula. Pues a lo mejor no me conviene irme por ese camino, pero bueno, ahí está la información. Otro caso particular sería, ¿qué pasa cuando el desfase es de 90 grados? O sea, tengo la fase de voltaje, tengo la fase de la corriente. ¿Qué pasa si son ah, si la resta me da 90 o 90 positivo o 90 negativo? ¿Cuánto es coseno de 90? Pues cero. Cero por todo lo demás, pues cero. Ah, caray. La potencia promedio me dio cero. ¿Qué significa? Pues que sí existe la potencia instantánea y está fluyendo en intervalos positivos y negativos, pero su promedio es cero. Entonces estoy hablando de cargas reactivas. O sea, estoy hablando de puros capacitores y bobinas, que tengo una red eléctrica cuyos modelos conectados ahí son o capacitores o bobinas. No hay resistencias. Por lo tanto, el desfase es muy grande entre voltaje y corriente, o sea, casi a 90 grados, lo cual me hace que no tenga yo disipación de potencia. Lo que voy a tener yo es que la potencia la guardan los capacitores y las bobinas y luego la regresan a la fuente, en promedio, ¿verdad? Entonces, sería el caso, el otro lado del extremo de lo que es este factor de potencia. ¿Por qué se molesta Comisión Federal si tú tienes un factor de potencia bajo? O sea, que el coseno de tu fase es casi cero. Se molesta porque uno podría pensar que es bueno, ¿no? Ah, caray, agarro energía para mis dispositivos, pero no me la gasté, la regresé a la fuente, ¿no? Pues debería ser bueno eso, ¿no? Pues es bueno para ti, malo para los cables, porque las corrientes siguen altas y hasta más altas que si fuera potencia promedio. Después vamos a ver por qué. Y malo para la Comisión Federal porque está gastando dinero Comisión Federal para entregarte esa energía y tú se la estás regresando y no te la va a cobrar porque tu medidor no lo marca. La potencia promedio dijimos que era lo que marcaba el medidor, entonces el medidor no lo va a marcar. Entonces, pues aparentemente no estás gastando, no, o sea, no estás gastando energía, pero sí la estás utilizando. La agarras para energizar tus dispositivos y luego la regresas, ¿no? En periodos, periódicamente, en intervalos, ¿verdad? Pues por eso te ponen una multota. Si el factor de potencia no da por lo menos 0.8, te van a poner una multota. Pero bueno, van a decir en los recibos, de una toma doméstica, como le dice Comisión Federal, no viene la multa de factor de potencia. No, porque se supone que en una casa nunca jamás, por más que tengas carga reactiva, vas a tener un factor de potencia por abajo de 0.8. O sea, por muchas lavadoras, refrigeradores, todo eso en un ámbito normal no debería de pasar. Ahora, pero si tu vecino tiene sí, un contrato de toma doméstica, pero tiene un taller de herrería y tiene un titipuchal de máquinas de soldar y ese tipo de cosas que son muy reactivas, pues ese sí va a estar en este caso y a él sí le va a llegar la multa para empezar porque no debería de tener un contrato doméstico. Para ese tipo de aplicación debe pedir un contrato industrial o comercial, el cual su medidor viene hecho para que pueda medir la carga reactiva y calcular el factor de potencia y poderle cobrar exactamente lo que está usando. Entonces, me fui al ámbito cotidiano para tratar de darle relevancia a todas estas ecuaciones, ¿no? Eh, en una industria siempre va a haber este interés por mantener el factor de potencia alto, o sea, no tener desfase entre voltaje y corriente, y ya habrá maneras de corregirlo, ¿verdad? Es un tema que vamos a ver más adelante. Y en las casas también podría pensarse que se puede hacer algo para mejorar lo que nos marca el medidor para bajar nuestros facturación, ¿no? Sí, también se puede, pero nada más lo pueden hacer los ingenieros que entienden todo esto y sin hacer trampa. O sea, no estamos queriéndole robar a Comisión Federal. Se puede mejorar el que baje tu recibo de luz
al menos hasta un 30-40%. Y no es con los aparatillos que venden en internet. Luego de repente encuentran unos avisos de aparato que si lo pones en la toma te baja tu recibo de luz. No, eso no es cierto. Pero sí se puede, pero no está fácil. Por eso no cualquiera lo hace, ¿no? Y estaremos hablando de ello más adelante también. Bueno, no fue mucho rollo para la teoría, pero espero eh, haya llegado sin errores, ¿no? Porque luego llega con errores o huecos, como yo les decía, se quieren poner a hacer problemas por aquel que no me escuchó lo de los fasores, que no da la potencia multiplicándolos, o el que no entendió el signo de la potencia, o sea, cuestiones así, muy particulares que no vienen así tan explicados en los libros, pues van a cometer errores en solución de sus problemas, pero bueno. Antes de empezar con los problemas, no sé si haya alguna duda, sino para empezar a resolver ejercicios con la teoría que vimos. Resumiendo, pues no es mucha teoría, ¿verdad? Son dos o tres ecuaciones y ya. Lo demás es muy conceptual. Y claro que ocupas todo lo demás para hacer problemas, porque no nomás es, o sea, el problema está orientado a la potencia, pero para sacar el voltaje y la corriente, pues ocupas todo tu arsenal de técnicas del semestre, de este semestre y del semestre pasado. De eso no te salvas. Entonces, no hay alguna duda ahorita. Pues, profe, yo solo tengo una duda de la práctica. ¿Cuándo sería el día de la entrega? La práctica, pues si le hicieron ayer, pues sería para el otro miércoles. Si no la tengo bien en la plataforma, la corrijo. Si era la duda. Sí, sí, era por lo de la plataforma. ¿Está Disculpe, atrasado, adelantado? está atrasado, es creo que para hoy. ¿Para hoy? Ah, no, pues lo cambio. No, no, Ok, no se preocupen. sí, gracias, profe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? No, profe, en cuanto a ahorita no. Vámonos a los ejemplos, ¿no? ¿Qué tipo de problemas me tocarían resolver, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Pues está el problema clásico de que te dan voltaje y corriente, o sea, no pierdes tiempo en estarlos calculando, te los dan como un dato, te dan un voltaje y una corriente en una cierta red eléctrica en alguna parte o del circuito o en todo el circuito, y te piden que encuentres la potencia instantánea y la potencia promedio. Solución. Bueno, pues la potencia instantánea es multiplicar V por I, pero como funciones, ¿verdad? Eh, si voltaje es una función cosenoidal y corriente es una función cosenoidal, pues se multiplican. Si se fijan, puedo aplicar los resultados que ya vimos, que de la identidad trigonométrica me llevó una expresión, y ya nada más vaciar los datos. Vaciar el 1/2 por el valor máximo del voltaje por el valor máximo de la corriente, coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, más 1/2 del valor máximo por la corriente máxima, por el doble de la frecuencia, más el ángulo del voltaje, más el ángulo de la corriente. Me la aventé de memoria, es la expresión 11.5, ¿verdad? La expresión 11.5 ya nomás puedo utilizarla, ¿no? O la otra, pues es desarrollar la identidad trigonométrica, ¿no? Pero yo le veo más rápido a nomás aplicar la fórmula, dado que ya sé de dónde salió, ¿no? O sea, en el libro viene la aplicación de la identidad trigonométrica, pudieran habérsela evitado, y pues evaluando los valores, les digo, 1200 o sea, 1200 es por multiplicar los valores máximos de voltaje y corriente. Si lo divido entre 2, pues me queda el 600, ¿verdad? El 600 es un factor de los dos términos. Y el otro término es el coseno. Uno de los términos es coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, pero como aquí es negativo, entonces es 45 menos 10, pues es más 10, me queda 55. Entonces, coseno de 55 por 600 me da este 344.2.
Y el otro término es el 600 por el coseno de 2 veces la frecuencia. Si la frecuencia era 377, pues por 2 me da 754. Y aquí las fases se sumaban, era el ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente, pero como tiene negativo, pues más bien se lo resto. Me quedaría el 35 positivo. Esta fórmula, que es una función, pues es la potencia instantánea en watts. Es una gráfica, ¿verdad? Esa es la primera respuesta de este problema. Nada más chequen en sus calculadoras cómo evalúan el coseno de 55. Debe estar su calculadora en grados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, coseno, lo estoy haciendo en mi calculadora. Coseno de 55 debe de ser 0.573576. Eso multiplicado por el 600, pues me da el 344.2. Incluso está redondeado. Con la calculadora da 344.146. Y en el libro lo redondearon a 344.15, ¿no? Conviene que practiquen con su calculadora. ¿Cómo le van a hacer? Si no tienen calculadora, pues utilizar la calculadora del Windows o híjole, ¿saben qué me están comentando? Me ocupan en una reunión virtual. Voy a tener que dejarlo aquí y le seguimos el próximo martes. Una disculpa, pero no me acordaba que a las 11 nos estábamos esperando en otra conferencia. Entonces, me despido, compañeros. Si hay dudas, me las pueden mandar hasta al correo, ¿no? Me están avisando ahorita y eso fue por el WhatsApp, ¿no? Entonces, una disculpota y nos vemos el martes. Cualquier duda, pues me la mandan al correo. Saludos. Muy bien, profe, gracias.